vamos a trabajar el eje delantero, como ya habéis visto los que me conocéis en algún otro vídeo del grupo C del Lotti. Entonces lo que hemos hecho ha sido sacar el eje, hemos sacado el eje delantero, hemos cambiado los neumáticos, ¿vale? Por unos 0 grip de Scaleauto. Pondré la referencia, aquí tenéis los originales, y hemos puesto unos 0 grip estrechitos de Scaleauto, ¿vale? Ahí tenemos las dos llantas con su eje, y hemos sacado el casquillo que se encuentra dentro del soporte del chasis del eje delantero. Os enseño el casquillo para los que no lo conocéis. A ver, que tiene una posición, a ver si lo veis. Vale, ahí creo que se puede ver bien. ¿Veis el casquillo? Bueno, pues el perno ese pequeñito es el que encaja arriba, ¿vale? Nosotros vamos a limar ese perno pequeñito, lo vamos a limar y lo vamos a dejar pues redondo, ¿de acuerdo? Como la parte de abajo, para que no haya nada. Pero su colocación va a ser la misma, va a ser justo como viene de serie, o sea, encajado hacia arriba, la parte más estrecha hacia arriba del agujero. Aquí podéis ver cómo ha quedado, ¿vale? Aquí podéis ver cómo ha quedado totalmente, ¿vale? Redondo la parte superior, donde ese perno ya ha desaparecido. Y hacemos lo mismo con el otro y lo volvemos a colocar en la misma posición. Aquí podéis apreciar la diferencia entre un casquillo y el otro. Bueno, pues hay que dejarlo, como he comentado, igual que el de la derecha. Pues ya tenemos los dos casquillos trabajados y colocados en su sitio junto al eje. Deciros que el chasis por debajo tiene unas piececitas que os las enseño. Estas piececitas van justo debajo del eje delantero, aquí, ¿vale? Al lado del cable, justo del cable por donde pasa, justo por aquí, al lado del cable, pues ahí, aquí es donde van colocadas. Voy a enfocar para que lo veáis mejor, ¿vale? Y aquí justo a esta altura, ¿vale? Por debajo del... Eso hay que quitarlo, por debajo del eje. Hay que quitar las dos. Bien, seguimos. Y ahora vamos a estabilizar el eje delantero. Entonces, os muestro que el eje apoya totalmente en la plantilla. Y nosotros ahora vamos a poner tornillería métrica tanto debajo como arriba para que ese casquillo que hemos dejado en su lugar pues se ajuste a la altura que nos interesa, ¿vale? Para que solamente apoye en la plantilla, en la placa de verificación, justito para que pase verificación. Y luego ya nosotros le daremos arriba el ajuste deseado. Pues ya tenemos la tornillería métrica del eje delantero colocada. Hemos puesto métrica 2 abajo y arriba, 5 milímetros abajo y 4 milímetros en la parte superior. Esto le va a dar un poquito más de aplomo al coche porque ese peso extra ahí delante hará que el morro esté siempre en pista, aunque haya cambios bruscos y bueno, y en recta, por si hay algún pequeño salto o algo, le ayude a estar aplomado ahí, sobre todo en aceleraciones. Pues aquí lo tenéis. Si os fijáis y levanto un poquito, ¿veis? Y toca justito. Se mueve el coche y las ruedas tocan en la plantilla de verificación, ¿vale? Está justo. Y yo le he dado esta pequeña basculación al eje delantero, que eso ya es cuestión de gustos, ¿vale? Yo le he dado esta pequeña basculación, que es la que me gusta llevar a mí. En fin,